Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo, en esta hora. Quiero estar tocando un tema de la palabra de Dios en este momento. Es un tema muy importante que lo podamos estar analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Quiero predicar el tema titulado El rapto o traslación de la iglesia, conocido como arrebatamiento. Los cristianos creemos en el arrebatamiento, los cristianos de la sana doctrina, porque hay algunos que no creen en el arrebatamiento. Hay algunos que creen en otras cosas que no es el arrebatamiento que nosotros creemos como cristianos de sana doctrina. Pero quiero estar tocando ese tema como cristianos que creemos en la traslación de la iglesia, porque hay algunos creyentes que no creen, o que creen que sí Jesucristo va a venir, pero que Jesucristo va a llevarse a su iglesia después del periodo de la tribulación. Pero los cristianos de la sana doctrina creemos que Jesucristo va a venir antes del periodo de la tribulación y se va a llevar a su pueblo, se va a llevar a su iglesia hacia los cielos, a un periodo que se le llama el periodo de la boda del Cordero, de 7 años de bodas en los cielos, que Jesucristo dice que presentará a su iglesia como una novia o como una esposa engalanada, dispuesta para su esposo. Presentará a su iglesia ante su Padre en el periodo en el cual recibiremos los galardones y coronas que Dios ha prometido a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que espera a Jesucristo y que ama a Jesucristo. Analizaremos a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación o por el periodo de sufrimiento, de tribulación que habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? ¿O la iglesia será trasladada hacia los cielos antes de la gran tribulación? Vamos a analizar este tema a la luz de la palabra de Dios. A través de los años se han levantado creencias equivocadas dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Algunas de estas voces defienden la idea de que la iglesia pasará por el periodo conocido popularmente como la Gran Tribulación. Ahora bien, lo que la Biblia enseña es lo contrario. Ahora nos dedicaremos a analizar desde el punto de vista bíblico que la iglesia no pasará por el periodo de la Gran Tribulación, sino que nosotros los cristianos que estemos preparados cuando el Señor nos llame, seremos arrebatados y luego regresaremos junto con Él, pero ya con cuerpos incorruptibles, no con un cuerpo corruptible humano de sangre y carne, sino con cuerpos inmortales, dice la Biblia, con cuerpos incorruptibles y vestidos de inmortalidad. Pero dejemos que sea la Biblia misma la que nos traiga a la luz este asunto, el rapto de la iglesia, traslación de la iglesia o arrebatamiento. El término rapto es una expresión de la palabra griega raptio, que significa arrebato, desaparición.
Poco antes del fin del mundo, Cristo retornará en el aire y se llevará con él a todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Estos serán los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se refiere en su primera carta a los Corintios, cuando les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, nos habla la Biblia y nos especifica y nos dice, porque lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, el misterio que Dios por medio del Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Y la Biblia nos habla y nos dice, vamos a leer desde el versículo 14. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo se lo dio a conocer a la iglesia porque fue un misterio que Dios se lo dio a entender al apóstol Pablo. Y nosotros como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios, en Jesucristo, en sus promesas y en su gracia, sabemos que el rapto sucederá antes de la tribulación. Porque la tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios sobre la tierra. Nos podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, y nos dice la Biblia: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia dice que los hombres, los habitantes de la tierra serán probados. Va a venir un periodo que se le llama el periodo de la tribulación o el periodo del engañador, del falso profeta y el anticristo, el cual va a venir a engañar a las naciones. Y es un periodo que Jesucristo también lo habló en Mateo 24 y habló que habrá una gran tribulación, una tribulación como nunca la ha habido ni la habrá en la tierra. Podemos leer Mateo 24 y ahí especifica Jesucristo ese periodo de la tribulación. Pero nosotros creemos que la iglesia no va a sufrir ese periodo, esa etapa. Es una etapa que va a pasar
el pueblo de Israel, en el cual dice la Biblia que en ese tiempo el pueblo de Israel reconocerá a Jesucristo como Mesías, como Salvador. Pero en un periodo de tribulación sin precedentes. En ese periodo el anticristo va a reinar en la tierra por, la Biblia dice, por 7 años. 3 años y medio que el anticristo va a prometer paz y seguridad, cambio social en la tierra, va a prometer paz al pueblo de Israel y paz al mundo entero, y se va a ganar a toda la humanidad. Pero los otros 3 años y medio va a ser el periodo cuando el anticristo se rebele contra lo que es Dios, y la Biblia dice que se opondrá contra todo lo que se llama Dios y aún se hará pasar por Dios y es objeto de culto, y pondrá leyes que se le adore como Dios. Y ahí va a ser que todas las personas que no acepten esa adoración, el anticristo lo va a perseguir a muerte, y va a poner leyes terribles en la tierra. Pero los juicios de Dios, dice la Biblia, que vendrán a la tierra en ese periodo. Porque el anticristo va a venir y va a engañar a las naciones. Y va a hacer que a todos los hombres se les ponga una marca en la frente o en la mano derecha. Y las personas que reciban la marca ya pertenecerán a Satanás. Y el Apocalipsis habla de diferentes plagas que la humanidad va a sufrir, especialmente aquellas personas que ya hayan sido selladas por el anticristo. Y aquellas personas que no se dejen poner la marca, estas personas van a sufrir, van a morir. Y en ese tiempo la persona que quiera salvar su vida la perderá, dice la Biblia. Y el que quiera perder su vida la salvará. Pero vamos a seguir analizando a la luz de las Sagradas Escrituras esta etapa. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos especifica y nos habla la Biblia: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué se refiere este pasaje? Se está refiriendo a todo el cristiano, al cristiano que guarda la palabra de Dios, a la persona que acepta a Cristo y que guarda su palabra con amor. La Biblia dice que cuando venga este tiempo, Dios se llevará a su iglesia antes de ese periodo, de esa etapa. Y sabemos que la iglesia no pasará por el periodo de la tribulación, porque la tribulación es un derrame de la ira de Dios sobre la tierra, sobre los hombres impíos que no quisieron nada con Dios. Porque también en Tesalonicenses habla la Biblia que los hombres se les predicó la palabra de Dios, estuvo el tiempo de la gracia de Dios, y por cuanto los hombres no quisieron creer a la verdad que es Jesucristo, la verdadera palabra de salvación, de redención, no quisieron nada con Jesucristo, la Biblia dice: Dios les enviará un poder engañoso. Por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios permitirá que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos
que no quisieron ser salvos. Es muy difícil, es muy duro predicar esta palabra, pero es importante predicarla para que podamos saber y entender la realidad de las cosas que van a suceder. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, le reveló el misterio. Pablo, el apóstol, le recuerda que ciertas cosas tendrían que suceder primero, antes de que la redención comenzara. Pablo, en un instante, por consolar a los creyentes de Tesalónica, llega hasta el punto de confesar o compartir con ellos un secreto, un misterio que quizás no estaba supuesto a revelarlo. Pero el apóstol Pablo se lo reveló a la iglesia. Por esta razón el apóstol, como el que comparte un secreto, una información contigo, se supone que sea una información secreta, pero que antes las circunstancias del momento, él se siente comprometido con ellos a poderles revelar este misterio, para poder consolar a la iglesia, para poder dar fortaleza a aquellos que están pasando por periodos difíciles, que están pasando por diversas pruebas, porque el enemigo ha traído la prueba. La iglesia estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando que Jesucristo aparezca en las nubes, esperando ser transformados, esperando estar con el Señor. El apóstol Pablo decía, ya sea que viva o que muera, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. ¿Por qué lo decía el apóstol? El apóstol decía esto porque él conocía muy bien de este misterio, de esta palabra que había sido revelada por la gracia del Espíritu, y él se la dio a conocer a la iglesia. Por eso los creyentes, los cristianos, estamos confiando en Dios, confiando en Cristo. Que sea que vivamos o muramos, vamos con el Señor. Pero lamentablemente las personas que no tienen a Cristo en su corazón, estas personas viven sin fe y sin esperanza. Me acuerdo que cuando las personas fallecen y las personas que mueren sin Cristo, es un tremendo dolor y es una tristeza para su familia, porque saben que estas personas ya no lo van a ver nunca, que estas personas van a un lugar que no es el lugar que Dios promete, sino es un lugar de tormento. Pero cuando muere un cristiano, el cristiano se duele, pero también sabemos que esta persona va hacia los cielos, a un lugar que se le llama el paraíso de Dios. El paraíso donde es la antesala ante la presencia de Dios, donde van los muertos en Cristo, los que mueren en Cristo, a estar en un periodo de descanso, dice la Biblia, para esperar la venida de Cristo nuevamente, para poder ser transformados y recibir un cuerpo como el de Jesucristo y vivir para siempre con el Señor y tener una vida eterna como Jesucristo lo prometió. Jesucristo dijo, el que en mí cree, Jesucristo dijo, no es condenado, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesucristo.
Lo que es el misterio de el arrebatamiento, o lo que es la traslación de la iglesia, que también se le ha dado un nombre como rapto, que esa palabra de rapto no está en la iglesia, pero por la palabra arrebatamiento se le ha dado un nombre de rapto o traslación. Jesucristo lo habló y lo especificó en la Biblia. Lo habló en San Lucas. Vamos a buscarlo aquí en San Lucas capítulo 17, donde Jesucristo lo especificó y dijo. Lucas capítulo 17, versículo 34 dice: Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Hablando de la venida de Cristo por sus escogidos, por su iglesia, que el que está vivo y está en la gracia de Dios, que haya aceptado a Cristo, dice la Biblia, estarán dos personas estarán en una cama, ya sea una pareja de esposos. Si uno es cristiano y el otro no es cristiano, el que es cristiano, dice la Biblia, el uno será dejado y el otro será tomado, desaparecerá. Jesucristo se lo llevará, lo transformará, quedará solo la ropa y los zapatos en la cama. Y la otra persona, porque no creía en Cristo, no era cristiano, se quedará. Esto se le llama arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo juntas juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Está especificando también de dos personas que están trabajando, ya sea en un campo, ya sea en una fábrica, ya sea en una oficina, lo que sea. Si uno es cristiano en ese tiempo, el cual Jesucristo venga a resucitar los vivos y a los muertos, el que es cristiano, dice la Biblia, será tomado y el otro será dejado. Este será un acontecimiento sin precedentes, el cual podemos aún especificar con detalles, sin especulaciones, que muchos, pero muchos a nivel mundial nos iremos con el Señor y muchos se quedarán. Muchas familias lamentarán por sus hijos pequeños que no conocen, digamos, pecado, y se lamentarán porque Dios se los llevará. Poniendo un ejemplo, algunas personas que van en un avión, digamos que si el piloto del avión es cristiano y en ese momento viene Jesucristo y se lleva a su iglesia, este piloto desaparece y queda el avión sin piloto y se va a estrellar. Y personas que eran cristianos ahí se irán con el Señor, y otras personas van a desaparecer, van a desfallecer. No se irán con el Señor, si mueren se irán al infierno. Pero es un acontecimiento, digamos, que hay que estar preparados porque eso va a suceder. Pero quiero hablar un poco de que hay muchos que no creen en esto. Hay muchos que creen que esto no va a suceder. Y quiero hablar entre lo que son los que creen que esto
no va a suceder así como lo creemos. Y hay tres corrientes principales con respecto al rapto de la iglesia, que algunos creen que el rapto de la iglesia va a suceder después de la gran tribulación, y otros que no creen en el rapto y que dicen que no va a haber rapto de la iglesia. Y vamos a analizar y estudiar estas tres corrientes, el cual creen. Hay unos que dicen el rapto ocurrirá después de la gran tribulación y los cristianos sufrirán junto con los impíos. Hay una corriente de creyentes que creen así. ¿Quiénes son estos? Entre las religiones que apoyan la creencia de que los cristianos pasaremos por los 7 años de juicio y sufrimiento que vendrán sobre el mundo muy pronto, se encuentran los adventistas del séptimo día. Voy a citar lo que nos dice el doctor John acerca de esta posición. Y dice: la iglesia no puede experimentar el periodo de la tribulación porque nuestro juicio ha sido removido gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramado en el Calvario. Esta posición debe ser rechazada. Los que creen que nosotros los cristianos pasaremos por la gran tribulación se basan en Juan capítulo 16 versículo 33, donde podemos leer lo siguiente: en el mundo habrá tribulación, dice, en el mundo habrá tribulación. Pero la palabra tribulación es usada en las escrituras con dos significados diferentes. El primero es cuando es usado como un sinónimo de aflicción. Y en este texto en específico, tribulación no se refiere al periodo final de la gran tribulación, sino a las tribulaciones y problemas del diario vivir. El segundo significado es cuando se utiliza la palabra para descubrir el periodo de los 7 años en el cual Dios dejará que caiga sobre la tierra toda su ira para castigar a aquellos que hayan rechazado a Jesús como su Salvador. Hay otro grupo de esta corriente que dicen que no habrá tribulación, que no habrá rapto, ni tribulación, ni gran tribulación. Hay otro grupo. Dentro de las religiones que creen y predican tal interpretación se encuentra la Iglesia Católica y los Testigos de Jehová. Ellos creen que no habrá rapto ni habrá tribulación. Los católicos mantienen que todos los iremos al cielo y que todos nos salvaremos. No importa si usted ha sido una persona como la Madre Teresa de Calcuta o si usted ha sido un Adolfo Hitler, siempre y cuando usted permanezca a dicha religión, siempre y cuando usted asista a la iglesia una vez a la semana, usted tiene garantizada su salvación. Tal y como habíamos explicado antes, ellos creen que los que mueren en pecado todavía tienen la oportunidad de que sus pecados les serán purgados en un lugar llamado purgatorio. Por eso es que la Iglesia Católica no cree en el periodo de la tribulación ni el periodo de la gran tribulación. Ellos creen que los muertos aún tienen oportunidad de salvarse porque ellos creen en un purgatorio, en un lugar de purificación, dicen ellos.
pero esta palabra purgatorio no aparece en la Biblia y esto no bíblico no es cierto. Y están errados en esa creencia. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara y específica cuando nos habla y nos dice este detalle. No hay purgatorio. En esta tierra es donde la persona puede obtener la salvación si se arrepiente y entrega su vida a Cristo. En Lucas capítulo 13, versículo 3 nos dice: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Agradémosle con temor y reverencia, porque Dios también, la Biblia dice que es fuego consumidor. Lucas capítulo 13, versículo 3. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3 leemos: pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los católicos y los testigos de Jehová mantienen que el mundo nunca terminará, que Dios es todo amor y que Él no sería capaz de destruir al hombre, su creación con fuego ni cosa parecida. ¿Puede alguien decirme quién fue el que destruyó al mundo en los tiempos de Noé? Dios. ¿Puede alguien decirme quién fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra con candela caída del cielo? Dios. ¿Puede alguien decirme quién fue que permitió que su pueblo amado, los judíos, cayeran en la esclavitud y que por lo mismo 12 millones de ellos perecieron en manos de los babilonios, árabes, alemanes, egipcios y romanos, como castigo por su desobediencia e idolatría? Dios. ¿Puede alguno de los líderes de esas iglesias decirme quién fue que destruyó